Cuando iniciamos una relación de amistad, dos perfectos extraños se muestran en un sinfín de compatibilidades, ideas, aficiones, gustos. Hasta se dan un voto de confianza y empiezan a caminar la vida compartiendo etapas, sueños, alegrías o tristezas. Lo mismo sucede cuando conocemos a Cristo Jesús. Al reconocer su obra redentora en la cruz, iniciamos una hermosa relación con el Creador del universo, aquel que nos conoce perfectamente y el que desea que nuestra relación esté basada en el amor verdadero. Si podemos amarle, es porque Él nos amó primero. Conocer a alguien no solo es saber su nombre o algunos hechos de su vida. Conocer requiere tiempo, dedicación, hasta un voto de confianza. Conocemos a Jesús a través de su palabra, la oración y la misma creación, que muestra la obra de sus manos. Hoy quiero animarte a buscar ese amor verdadero, a Jesús, que busques esa presencia de Dios, que pidas que se convierta en lo primero y lo más importante de tu vida, que te permitas ser como Él. Pídele que sea la base de tu relación, que puedas conocer la plenitud que solo Él te puede dar, para así vivir enteramente enamorado del único que te amó y te amará por siempre. Dios te bendiga en este día en que Estados Unidos celebra el Día del Amor y de la Amistad. Nuestro deseo de que el amor de Cristo llene tu corazón de gozo, de alegría y de paz. Te invito a leer uno de los pasajes favoritos. Está en 1 Corintios, capítulo 13, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 8. Se conoce como el capítulo del amor, escrito por el apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vamos a orar. Padre, tú eres ese amor que se describe aquí, porque Dios es amor y tú exhibes todas esas grandes cualidades que nosotros no podemos producir en nuestras propias fuerzas. Así que, amado Dios, tú que manifestaste ese amor en la cruz del Calvario a través de nuestro Salvador y Rey Jesucristo, háblanos ahora. Y Señor, ayúdanos a encontrar la manera de que ese amor llene nuestros corazones de tal manera que podamos amar con tu amor, amar a nuestra familia, amar a nuestros cónyuges, amar a aquellos que te necesitan, tener el amor de Dios en nuestros corazones, Señor. Ese es nuestro anhelo en este día. Así que te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, y escucha nuestro clamor y déjanos amar como tú nos has amado. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. John Blanchard estaba en su uniforme militar y descendió las escalinatas del terminal de la estación central del Grand Central aquí en Nueva York y empezó a buscar entre la multitud la joven que tendría una rosa roja encendida en su blusa. Pues eso era lo que habían dicho. Ella le dijo que le reconocería porque en su vestido tendría una rosa. Y él, por supuesto, llevaba el libro de poesía que él había conseguido y que ella había escrito algunas notas en él.
Todo eso comenzó unos 11 meses antes de este día, cuando John Blanchard, estando en la Florida, estaba por zarpar con la Marina norteamericana para servir como soldado. Él se había inscrito como soldado en la Marina. Así que unos días antes, unas semanas antes, él pasó por una biblioteca, encontró un libro, lo tomó prestado y cuando lo llevó a su casa y lo empezó a leer, se dio cuenta de que en el libro de poesía alguien había escrito en una letra muy hermosa algunas anotaciones y comentarios y los empezó a disfrutar. Al final, cuando terminó el libro, vio que en la parte última del libro ella había escrito su nombre. Y él dijo, voy a ver si puedo comunicarme con esta persona porque me gustaría conocerla. Él hizo las averiguaciones, dónde estaría, buscó el nombre. Bueno, descubrió que ella se había mudado de Florida a Nueva York, así que él le escribió una carta a la dirección que había conseguido. Le digo, mire, yo estoy por zarpar, pero me gustaría si mientras yo sirvo en la Marina norteamericana, usted y yo podemos de alguna manera mantener cierta comunicación. Sus anotaciones fueron inspiradoras. Ella contestó y le dijo sí. Así que unos días más tarde, cuando él zarpó, empezó una comunicación por medio de cartas, misivas, que ellos se intercambiaron a lo largo de estos 11 meses. Pero él le había dicho que cuando él regresara, él quería conocerla. De hecho, le gustaría invitarla a cenar. Él iba a llegar a Nueva York, ella sabía que ella estaba aquí. Le dijo, si usted se encuentra conmigo en esta estación central en Nueva York, yo le prometo que le invito a cenar como todo un caballero. Y le agradezco porque sus cartas me inspiraron durante estos tiempos en que estuve en la guerra. Ella dijo que estaba bien, pero a través del tiempo ella siempre rehusó enviarle su foto. Pero él le dijo, no importa, yo quiero conocerla. Así que ese día él estaba buscando. De pronto él se empieza a caminar en cierta dirección y vio una joven hermosa que iba con un vestido verde y le miró a los ojos, se miraron, inmediatamente hubo una atracción. Él se sonrió, la miró, su perfume le pasó por el lado y mientras ella se iba, él volvió a mirarla y entonces tuvo la tentación de seguirla para conocerla, pero se dio cuenta de que ella no llevaba la rosa que debió estar prendida en su vestido, así que él dijo no, él continuó caminando y más adelante la vio. Era no lo que él pensaba, era una persona ya de unos 40 años, era una señora madre que tenía un sombrero, pelo ya canoso, era un poquito echadita en carnes, ella estaba y de pronto él se acercó a ella, le hizo una salutación militar, le dijo yo soy John Blanchard, soy teniente, usted es la persona, y le llamó por su nombre, le dijo, vio la rosa que estaba prendida en su vestido y le dijo, esta es la persona que yo estaba esperando, me gustaría invitarla a cenar. La señora se echó a reír a carcajada y le dijo, mire hijo, yo no sé qué está pasando, pero esa hermosa muchacha que pasó, que acaba de salir de aquí con su vestido verde, ella prendió esa rosa en mi vestido y me dijo, mire, va a venir un soldado y le va a hacer presentar, se va a presentar ante usted y le va a invitar a cenar. Si él hace eso, dígale que yo lo voy a estar esperando en el restaurante del frente. Es una prueba. Y por supuesto, él partió de allá, fue al restaurante del frente, se encontró con la joven y empezó una amistad que llevaría al matrimonio entre John Blanchard y Hollis Meynell, que duraría décadas. Tendrían hijos, toda una familia. Es una historia sumamente romántica. Pero cuando tú y yo la escuchamos, quizás tú sientas lo que yo sentí cuando la escuché. Y fue que, a pesar de que había todo el romance, el amor, la atracción, todo lo demás, había un sentido más elevado del amor, ¿no es cierto? Un sentido, una nobleza inspiradora en ese amor. Ella estaba asegurándose, por ejemplo, que él no se enamoraría de ella meramente por la atracción física. Ella quería que ella le apreciara, sea que ella fuese hermosa o no. Y noten la nobleza de su carácter. Él pudo haber seguido a esta joven y quizás todo se hubiera hecho a perder o no, pero note que él persistió porque en un sentido galante, pero a la misma vez noble, él quería cumplir el cometido que había llevado de conocer a esta persona que le había inspirado, y si era una persona mayor, él estaba dispuesto a establecer una amistad enriquecedora con esta persona. Hay algo del amor que es tan noble que usted y yo sabemos que es elevado. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 13, y déjeme decirle, yo creo que cada 3 parejas que casamos a lo largo de todos estos años, 2 de ellas siempre me han pedido, pastor, cuando dé la meditación en la boda, por favor, use a 1 Corintios 13, porque es tan favorito, es tan personal, es tan especial, porque describe un amor tan elevado. Un amor que todos nosotros queremos ser amados por unas personas que tengan este mismo corazón,
pero a la misma vez un amor tan elevado que usted y yo nos sentimos incapaces de poder producir, porque es un amor basado en unos principios que nuestra humana imperfección no permite que lo podamos cumplir. Y aquí es donde Dios nos quiere ayudar para que descubramos que Él puede poner ese amor en nosotros y nosotros podemos amar a otros con ese entrañable amor que el Señor Jesucristo tiene. Los griegos sabían del amor. De hecho, ellos tenían 4 palabras cuando hablaban del amor. Tenían una palabra, storge, que era para el amor filial o familiar. El amor de familia era un tipo de amor. Ellos también hablaban de eros. Eros es el amor romántico para ellos. Después tenían el amor phileos, que era la palabra griega, y era el amor fraternal o el amor de amistad. Y por supuesto estaba el amor divino, y ellos le llamaban a ese amor ágape. Era el amor de Dios, era el amor que Dios exhibe, era el amor que es tan elevado, que está tan basado en principios, que de verdad es el amor que nosotros sabemos que está fuera de nuestra liga, por decirlo así, y está fuera de nuestras posibilidades de vivirlo en nuestras propias fuerzas. Y sin embargo, es ese amor el que Pablo describe aquí. Un amor que tiene el poder de impactarnos, de cambiarnos, de empoderarnos, aún de detenernos cuando es necesario, pero es un amor que Dios quiere que todos sus hijos puedan recibir y exhibir por amor a otros. Y es de ese amor del que yo quiero hablarte un poco en esta mañana. Primero, este amor ágape que describe aquí el apóstol Pablo es un amor que nos cambia. Es un amor que cuando entramos en contacto con él nos transforma. Es un amor que realmente no podemos hablar de él sin primero experimentarlo. De hecho, el que escribe este pasaje lo experimentó de una manera muy personal. Algunos se han preguntado por qué es el apóstol Pablo quien escribe estas palabras cuando el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. De hecho, se le llama el apóstol del amor al apóstol Juan, porque el apóstol Juan fue el que escribió su primera carta donde hace aquella gran declaración, Dios es amor, y toda la carta gira acerca del amor de Dios y cómo nosotros podemos amar, tenemos que amar a Dios verticalmente para luego poder amar a otros horizontalmente, ¿no es cierto? Y en su evangelio él habla del amor de Dios. De hecho, en un versículo resume toda la Biblia hablando del amor de Dios. Hablamos la semana pasada en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. No solamente eso, a lo largo de toda su vida, la vida del apóstol Juan se distinguió como una vida amorosa. Dicen los historiadores, Eusebio, entre otros, que cuando ya él era un anciano, porque fue el último apóstol que murió fue el apóstol Juan, cerca de los 100 años. Dice que cuando yo era tan anciano que no podía llegar por sus propias fuerzas a la iglesia en Éfeso, era cargado hasta allí por los discípulos. Y cuando él llegaba, imagínense, el último testimonio, el último testigo viviente de haber estado con Jesús como uno de sus apóstoles. Todos querían saber: hemos leído tu evangelio, hemos leído lo que tú has escrito, pero cuéntanos más de Jesús, cuéntanos algo que nosotros no sepamos. Pero Juan siempre dice que en sus últimos tiempos él solo decía la misma cosa y lo repetía constantemente. Amaos unos a otros como yo os he amado, dijo el Señor. Y le decían, pero cuéntanos algo más. No, amaos unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere, solía decir. Uno diría, bueno, este hombre es el que debió haber escrito estas palabras, no el apóstol Pablo. Pero cuando tú miras de cerca lo que eso nos dice y quién lo escribe, tú lo entiendes perfectamente. Porque quien escribe estas palabras es una persona que recibe esa bondad inmerecida, esa gracia infinita, ese profundo amor de Dios. El apóstol Pablo, el que había sido el perseguidor de la iglesia, el que había sido el que había lanzado cristianos a la cárcel, el que había visto que ellos habían sufrido, que habían sido hasta muertos por causa del evangelio, pero que ahora el que menos lo merece recibe ese profundo amor de Dios y esa increíble misericordia. Y ahora él lo recibe, lo experimenta y su vida es transformada. El amor de Dios cambió a Pablo. Y desde que él tuvo aquel encuentro con Jesús en la
carretera hacia la ciudad de Damasco, y allí vio aquella luz enceguecedora y recibió el amor de Dios, Pablo jamás volvió a ser el mismo hombre. Bueno, cuando tú y yo tenemos un encuentro con el amor de Dios, tú y yo no volvemos a ser los mismos. ¿Y dónde encontramos ese amor? Bueno, lo encontramos en un solo lugar. Lo encontramos al pie de la cruz de Cristo, por decirlo así. Lo encontramos cuando nosotros miramos esa cruz y sabemos que el Dios del universo encarnó a su Hijo en esa cruz para que nosotros pudiéramos vivir, para que recibiéramos su abundante misericordia. La cruz, tú sabes que es el gran equilibrador. Cualquier persona que llegue a esa cruz, todos nos paramos en el mismo espacio. Los ricos, los pobres, los santos, los pecadores, todos llegamos a la cruz y nos damos cuenta de que todos estamos en la misma posición, en necesidad de la gracia divina. Y cuando tú y yo venimos a la cruz y declaramos, confesamos lo que somos, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí, como aquel ladrón que estuvo hace 2000 años atrás allí crucificado con el mismo Cristo, le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él le dijo, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, allí todos recibimos esa abundante gracia de Dios. Todos allí somos transformados. La cruz es el lugar donde cualquier persona puede venir y ser transformado, desde el más humilde pecador hasta la más persona que está en una posición encumbrada, puede venir ahí frente a la cruz de Cristo y descubrir que Jesucristo nos ama a todos con el mismo y pleno amor. Por eso, allí es que somos transformados, allí experimentamos el amor de Dios. Pero Pablo está describiendo ese amor sublime de Dios, que es tan poderoso que no solamente nos cambia y nos transforma, sino que es un amor que nos detiene. ¿En qué sentido nos detiene? Bueno, nos detiene de actuar como si no tuviéramos amor. Míralo como él lo describe. Él dice que el amor es sufrido, que es benigno, pero nota lo que el amor no es. El amor verdadero no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. En otras palabras, no es sospechoso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mira todo lo que el amor puede hacer, pero mira todo lo que el amor no hace. Ahora, cuando tú y yo miramos ese espejo, ¿quiénes de nosotros podemos decir, bueno, yo nunca he tenido envidia, yo nunca he sido orgulloso, yo nunca me he envanecido, yo nunca me enojo, nunca me he enojado en la vida, nunca he sido irritable, nunca he guardado rencor, nunca he hecho nada indebido? Yo creo que tú y yo tendríamos que reconocer, ese no soy yo, ¿no es cierto? Pero ahí está la gracia de Dios, porque cuando el amor de Dios llega a tu corazón y tú tienes un encuentro con ese amor personificado, con el Señor Jesucristo, Cristo te cambia el corazón de tal manera que ya tú no quieres ser lo que antes eras. Ya tú quieres resolver esos problemas porque tú los ves como obstáculos en tu caminar con Él. Tú le empiezas a decir a Dios, Señor, yo no quiero ser rencoroso, tengo que perdonar. Señor, yo no quiero ser envidioso, dame tu corazón para no ser envidioso. Ayúdame a contentarme con las bendiciones que tú me das. Cuando tú te das cuenta que te elevas en orgullo, el Espíritu de Dios te dice, arrepiéntete. Trae convicción a tu corazón porque tú sabes que la vanagloria, la jactancia, el orgullo, la arrogancia, eso no es parte de lo que Dios tiene para ti. Inmediatamente reconocemos que tenemos que volver a la cruz del Calvario y recordar que allí Cristo nos perdonó y volver y decir, Señor, ya yo soy salvo, pero perdóname por el poder de aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa es la gloria de la vida cristiana, que hay abundante gracia que viene a tu corazón todo el tiempo. Pero lo que Dios quiere no solamente es perdonarte, Dios quiere darte dominio propio por medio del fruto de su Espíritu, del poder de su Espíritu Santo, para que tú no tengas que exhibir esas cualidades negativas. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, por eso Dios ha puesto, creyente, el Espíritu Santo dentro de ti para santificarte. El poder del Espíritu es lo que te da a ti la fuerza para tener el dominio propio para decirle que no a esas cosas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, hay un pasaje muy conocido también escrito por el apóstol Pablo, que es la clave
de toda la parte práctica de la epístola que Pablo escribió a los Efesios. Cuando tú lees la carta de Efesios es como subir, es ascender al monte alto de Dios, porque hay una exuberancia, la carta de Pablo a los Efesios es mi favorita, pero es la carta donde te presenta una vista panorámica de tu salvación, todo lo que Dios ha hecho en ti y tu nueva identidad como un hijo de Dios. La primera parte de la carta es teológica, pero la última parte es intensamente práctica. Y Pablo habla a los matrimonios, como los esposos deben amar a sus esposas, como Cristo amó la iglesia, como la esposa debe someterse al marido, como los padres deben tratar a los hijos sin provocarles a ira, como los hijos deben obedecer. Aún las relaciones patrono-laborales están allí exhibidas cuando hombres cristianos que son patronos o hombres cristianos que son empleados también deben comportarse. Pero la clave de todo ese pasaje está en el verso 18 del capítulo 5. Allí el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y es un mandato, pero también está en la forma pasiva, lo que quiere decir que cuando Dios te dice sed lleno, no te está diciendo tú tienes que producir la llenura, lo que te está diciendo es ven a mí para llenarte. En otras palabras, la forma pasiva de un verso significa que la acción se hace sobre el sujeto no produce la acción, eso sería la imperativa, ¿no es cierto? Entonces cuando tú y yo escuchamos de Dios que Él nos dice, quiero que seas lleno del Espíritu Santo, ven a mí para llenarte, entonces tú y yo tenemos que correr a Él. Te lo ilustro de esta manera como un carro. Tú tienes un automóvil, tienes un coche, de pronto estás manejando. Yo recuerdo años atrás, yo tenía un pequeño carrito, lo tuve por 21 años, un Dodge Colt, y tenía una lucecita amarilla que cuando la aguja del medidor de gasolina estaba en la E de empty, de vacío, siempre se encendía. Y yo me olvidaba, yo estaba manejando y de pronto esa luz se encendía inmediatamente. Yo sabía que el carro estaba diciendo, sed lleno de gasolina, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía yo? Le decía al carro, llénate de gasolina, sed lleno de gasolina. Obviamente no, yo lo llevaba a una estación de servicio y allí el auto era llenado de gasolina, ¿verdad que sí? Bueno, Dios te dice, ven a mí, yo te quiero llenar del poder de mi Espíritu Santo. Y cuando tú vienes a Dios y le dices, Señor, yo no puedo amar de esta manera a menos que tú me ayudes. Yo necesito depender de tu amor. Necesito que tu amor sea derramado en mi corazón. Como dice Pablo a los romanos en el capítulo 5, el verso 5, que Dios ha derramado su Espíritu Santo, el amor de Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando tú recibes ese amor y lo experimentas, cuando llegas a ser parte de quien tú eres, entonces tú amas a otros con ese amor. Dios es el que ama a través de ti. Y entonces podemos ver el efecto. Lo vemos en la familia. Un esposo dice, no, yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Imagínate eso. De qué manera sacrificial Dios amó a la iglesia. Así el hombre tiene que amar a su esposa. Imagínate. Si Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por ti, ¿cómo tú no puedes ir de compra con tu mujer al centro comercial? No, que ya se toma mucho tiempo. No, que eso se acaba con mi paciencia. Bueno, pero si Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, pues tú también puedes sacrificarte por tu esposa, pero ya no en tus propias fuerzas, sino pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Y cuando tú amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia, déjame decirte, usualmente la mujer de Dios que ama a Cristo no tiene ningún problema en someterse a ti. La sumisión es voluntaria, no se puede mandar, pero cuando el amor de Cristo está demostrado por tus acciones, esa persona entiende que también Dios le llama y le dé el amor que ella necesita para cumplir con el mandato que Dios le da a ellas. Entonces los padres podemos amar a nuestros hijos sin provocarles a ira. Y así sucesivamente. Es el amor de Dios el que nos ayuda, pero a la misma vez nos detiene de la conducta que es contraproducente y perjudicial para nuestras familias. Eso es lo que nos permite que no lastimemos a los que amamos, porque el amor de Dios está obrando en nosotros. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar a Dios y corregir esta relación vertical para entonces poder amar a otros horizontalmente con el amor de Cristo.
Finalmente, nota que el amor de Dios no solamente nos detiene y a la misma vez nos transforma, nos cambia. Vimos el primer punto del mensaje, pero nota que el amor de Dios nos empodera, no solamente para amar, pero nos empodera para hacer la voluntad de Dios. Mira Pablo. Pablo era un hombre que era un hombre intensamente comprometido con su religión, el judaísmo, a tal punto fanatizado que él persigue a la iglesia de Cristo. Él persigue la iglesia, mata cristianos, aunque él quizás no los mate literalmente, pero como dice en el libro de los Hechos, él votaba para que ellos fueran puestos en una situación donde sus vidas eran quitadas, ¿no? Entonces él era responsable directa o indirectamente de todo eso. Pero nota cómo él cambia. Aquel gran perseguidor ahora es el gran proclamador del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuánto sufre él? Él está dispuesto. Si tú lees la misma carta de Corintios, y en la segunda también, él te dice todo lo que él sufre por causa del Evangelio, los naufragios, los azotes que sufre, la intensa persecución, todo lo que pasa, los peligros y todos los ataques que recibe por amor a Jesucristo. Pero nota que a través de todo lo que viene hacia él, él triunfa, él sale adelante, él es más que un vencedor, porque él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Aún en sus momentos de más debilidad, cuando él va a Cristo y 3 veces le pide que Dios le quite lo que lo aqueja, nota que Cristo le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y entonces él se goza y dice, entonces dame más debilidad para tener más de tu poder. Pablo llega a ser un triunfador, un vencedor en la vida cristiana, porque el poder de Dios opera a través de él. Pero el poder que opera a través de él es más que nada el poder de su amor. Y por eso es que Pablo le escribe a los Corintios que el camino más excelente es el camino del amor. En los capítulos 12, el capítulo 2 y luego en el 14, le está hablando de los dones espirituales. Los corintios le encantaban los dones espirituales. De hecho, se vanagloriaban de los dones espirituales que Dios les había dado. Ellos podían hablar en lenguas, tenían grandes dones de sanidades, de milagros, pero noten que Pablo les dice, todo eso es santo y bueno, pero el don más excelente de todo y el que todo cristiano puede hacer es el don de amar. Quizás tú dices, yo no tengo grandes talentos, no tengo grandes destrezas, no tengo grandes facultades espirituales, pero si puedes amar, y todos podemos amar, tú tienes en tus manos la llave para impactar el reino de Dios de la manera más poderosa y hacer sufrir pérdidas al reino de las tinieblas, porque tú y yo podemos amar. Si eso es así, ¿dónde empezamos? Bueno, empieza pidiéndole a Dios, Señor, derrama en mi corazón tu amor, lléname de tu amor para amar. Y luego, por fe, acéptalo y empieza a amar a la gente que está más cerca de ti. Empieza a amar a tu familia. Ámales. A veces las personas más difíciles de amar son los que están más cercanos a nosotros, porque nadie es profeta en su propia casa. Pero con la humildad de Cristo y el amor de Cristo, tú puedes dejar un legado de fe y de amor en las vidas de ellos que van a marcarlos por el resto de sus vidas. El poder del amor deja una huella imborrable. La gente podrá olvidar quién tú fuiste, podrá olvidar lo que tú hiciste, tus logros, podrá olvidar inclusive cómo eras, pero ellos jamás podrán borrar las semillas de luz y de amor que tú sembraste en los corazones que quedan después de ti. Y cuando ellos y el mundo ve el amor de Dios en ellos, Dios también recuerda que fue plantado por lo que tú hiciste, por el amor de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles de pandemia. Estamos viviendo en la ciudad de Nueva York en tiempos grandes, de grandes desafíos. Dios me muestra que el día está llegando en que Dios va a volver a reconstruir esta ciudad espiritualmente, que Dios va a derramar su poder y su espíritu sobre esta ciudad y sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y la iglesia se va a levantar en el nombre de Cristo y será llena del Espíritu Santo y será avivada y hará grandes cosas por la causa del reino de Dios. Pero no te equivoques, cualquier cosa que la iglesia haga que sea digna
y empoderada por Dios, aunque sea milagrosa, jamás se apartará del camino más excelente, del llamado más importante, del gran mandamiento que es: amaos unos a otros como yo os he amado. Siempre será el camino del amor. Así que vamos hoy, si celebramos el Día del Amor y de la Amistad, vamos a celebrar el amor de Dios, el mejor de los amores y el amor que nos empodera para amar con nobleza, amar con entereza, amar con sacrificio, amar con humildad, pero también para amar por el poder que Dios nos da. Vamos a orar. Oh Padre amado, el hecho de que te llamemos Padre, eso nos lo dice todo, Señor. Todos tus hijos son hijos amados y deseados de ti. Aún aquellos que luchamos más, aquellos que a veces pensamos que debemos sentirnos los más alejados porque somos los más imperfectos, a veces son los hijos que más tú estimas, los hijos sobre los cuales derrama tus más tiernas bondades, porque estás consciente de cuánto te necesitamos. En este día, Señor, déjanos venir y tener un encuentro con tu amor. Ahí, a la sombra de la cruz de Cristo, ayúdanos a recordar de tal manera que tú nos amaste. Y como decía Pablo a los romanos en el capítulo 8, si tú no escatimaste dar la vida de tu Hijo amado, imagínate, Señor, si tú no lo escatimaste, con cuánta más razón nos darás todo lo que necesitamos para vivir la vida que te agrada. Por lo tanto, háblanos, Señor, empodéranos, Señor. Señor, reconocemos que no podemos amar ni sabemos amar como tú amas. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu de tu amor, llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a venir y recibirlo por fe y decirte: oh Dios, llena mi corazón de tu amor para amar con tu amor, especialmente a la gente que es difícil de amar. Señor, lléname de ese amor que es sufrido, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo aguanta, pero que en medio de todo es sostenido, fortalecido por ti y sale triunfante. Y dejamos después una estela de luz para que los que vienen detrás de nosotros puedan caminar con el amor que nosotros dejamos sembrado y plantado en las vidas de otros. Así que celebramos hoy tu amor, amado Dios, te amamos, aunque imperfectamente, pero queremos más y más de tu amor y tu presencia. Y gracias especialmente por el Señor Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, porque es su amor el que cambió nuestra vida y la sigue transformando. Y si alguien no te conoce, que venga Él hoy y te diga: Señor, cámbiame con tu amor, perdona mis pecados y dame la vida eterna que tú prometes en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. Amén. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas.
De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión.
Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes, y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas, todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio: el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio.